las charlas. Ahora vamos a ver un tema muy interesante que es tecnología del hidrógeno. El título es muy general. En realidad fue un poco adrede porque del hidrógeno nos van a hablar mucho. Principalmente yo lo enfoco como el hidrógeno como una fuente de energía renovable, que eso lo aprendí hace poco escuchando a Florencio en sus presentaciones. Y si bien va a ser dos partes, cada uno se va a presentar, nos va a contar qué es lo que hace cada uno. Primero va a hablar Massimiliano y después Florencio, así que yo no los voy a presentar. Si bien en dos partes es un único tema, termina Massimiliano, seguimos con Florencio, pero vamos a darle una cierta continuidad porque el tema básicamente es el mismo, con dos enfoques o puntualmente dos aplicaciones o temáticas distintas, ellos ya nos sabrán contar. Así que arrancamos con Massimiliano, que se presentará. Bueno, buenas tardes. Soy Massimiliano Servo, para los que no me conocen. Actualmente estoy trabajando con el CEBC, el Clean Energy Business Council. ¿Sí? Yo me encuentro trabajando con todo lo que es desarrollo de modelos de negocio para tecnologías de hidrógeno en la región de MENA precisamente y toda la región del Medio Oriente. ¿Sí? Me sumé a esta charla más que nada porque me parece que es un tema muy importante, un tema que es lo que se viene. Y bueno, me parece que es un tema que debería ser de interés para las RAE. Traje algunos casos que me parece que van a ser de gran interés para todos los que están acá presentes. Así que bueno, arrancamos. No quiero tomar mucho tiempo porque somos dos los que tenemos que exponer. Así que bueno, yo siempre arranco juntando un poco de información de noticieros, diarios, periódicos, revistas. Y esto lo hago más que nada para poder mostrar que el hidrógeno ya no es un tema teórico, ¿sí? Hace tiempo que en todas las facultades se viene escuchando que el hidrógeno es un mito, es algo netamente teórico o, como dicen muchos, un tema de lápiz y papel. Esto es más que nada para mostrar que ya está en boca de los países más importantes, las marcas más importantes y la gente más importante, los actores más importantes de este rubro están apostando al hidrógeno. El hidrógeno ya está pasando, ¿sí? No estamos en el año 2000, estamos ya en 2019, ya tenemos muchos años donde en Europa, en Asia, en Nueva Zelanda, en Oceanía, en Estados Unidos, se viene trabajando con el hidrógeno y bueno, nosotros nos estamos quedando atrás. Me parece que es hora de empezar a difundir un poco más este tipo de tecnologías y que la gente conozca un poco más del tema. Empezamos hablando un poco del hidrógeno, sí, yo se los quiero presentar a todos para que lo conozcan. Me imagino que no todos acá son químicos o están en la industria química, así que bueno, para que sepan, a mí me encanta explicar de dónde vienen las palabras, ¿sí? Esto siempre lo pongo en las presentaciones. La palabra hidrógeno viene de hidrogenium, que significa generador de agua. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué le pusieron generador de agua? Bueno, el hidrógeno básicamente es el componente principal de la molécula de agua, que es H2O, y no solamente eso, sino que cuando combustiona, el hidrógeno libera agua. De ahí su nombre, generador de agua. Es un gas no tóxico, inodoro, incoloro, y es el elemento más liviano de la tabla periódica. Cuando hablamos de hidrógeno hay que separar lo que es la molécula de hidrógeno elemental, que es este átomo que ven acá, a hablar de lo que es el hidrógeno o el dihidrógeno, que es el hidrógeno molecular, ¿sí? El hidrógeno molecular no se encuentra en estado libre en el mundo. El hidrógeno siempre se encuentra ligado a otros átomos. Entonces ya partimos acá de una materia que no es un recurso primario, es un recurso que hay que generarlo. Es el elemento más abundante, ¿sí? Constituye el 75% de la materia y como les decía antes, esto no es algo nuevo, simplemente nosotros llegamos muy tarde, pero esto no es algo nuevo. Ya en el año 1800 se utilizaba para luminarias en Londres, se utilizó muchos años y se sigue utilizando como combustible para cohetes. Lo descubrió Henry Cavendish, fue la primera persona, el primer químico en poder aislar la molécula de hidrógeno. ¿Cómo lo llamó? Aire inflamable. ¿Y qué es lo que descubrió? Que después de esa combustión generó agua, ¿sí? Todo esto son puntos clave que me parece que todos los que están acá tendrían que saberlo para entender el porqué de esta charla y por qué nosotros le damos tanta importancia
¿sí? Al hidrógeno como combustible del futuro. La producción del hidrógeno, como les dije, ya se viene utilizando hace muchísimos años en la industria petrolera, en la industria petroquímica, en la industria alimenticia, en un montón de industrias. Nosotros, de todas las formas que hay de producir el hidrógeno, que ya ven acá son varias, nos vamos a concentrar en una sola, que creo que es la que a RAE le tiene que interesar más. Es el hidrógeno electrolítico, el hidrógeno convertido, ¿sí?, por medio de electrólisis de agua. Es llamado el hidrógeno verde, es un hidrógeno amigable con el medio ambiente, libre de emisiones, ¿sí? Hay que empezar a dejar de pensar que el hidrógeno es un gas comburente, hay que perderle el miedo que se le tiene al hidrógeno, ¿sí? Hay que entender que este gas no es nocivo para el medio ambiente y en su combustión libera vapor de agua. Esto es algo importantísimo. Pasando a la próxima, vamos a ver un poco cómo se genera, ¿sí? Para tener una pequeña introducción de cómo se genera el hidrógeno. Acá tenemos una celda común, ¿sí?, electrolítica. Lo que tenemos es un ánodo y un cátodo, que puede ser de platino, de zinc, de níquel, paladio, puede ser cualquier metal que genere la transferencia y el flujo de electrones, ¿sí? Acá tenemos un electrolizador común, ¿sí?, de papel, ¿sí?, como se dibujaría en papel. Yo tengo agua, por medio de energía eléctrica, libero oxígeno e hidrógeno gaseoso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo no lo genero con electricidad de la red, ¿sí?, y lo tengo con fuente de energía renovable, ya tengo un hidrógeno renovable, un hidrógeno que no se produjo por medio de ningún tipo de liberación de dióxido de carbono. Y acá es donde está lo importante. Acá traje un electrolizador tipo, ¿sí? Por temas de lo que hablé con la gente de las RAE, no vamos a nombrar ningún tipo de marca. El que le interese después se puede hablar por fuera de la charla, pero acá no voy a nombrar. Simplemente nombro un modelo tipo, ¿sí?, que se utiliza hoy, el Silaser 200, ¿sí?, para que vean, tiene una eficiencia del 70%. Y tiene un consumo de 50 kWh por cada kilogramo de hidrógeno producido. Un kilogramo de hidrógeno estamos hablando de alrededor de 11,8, 11,7, si no me fallan las matemáticas, de metros cúbicos de hidrógeno generado. El hidrógeno de este electrolizador sale con 35 bares de presión, ¿sí?, y tiene un 99,9% de pureza, es un hidrógeno altamente puro. ¿Por qué es altamente puro? Porque está generado con agua. Está generado 100% con agua, ¿sí? No tenemos ninguna huella de carbono, no tenemos nada detrás. Acá tenemos la capacidad que tiene, podemos producir con uno de estos, podemos producir 225 metros cúbicos hora, ¿sí? Y acá tenemos el equivalente, 1.5 litros de agua pueden generar 1 metro cúbico de hidrógeno. Vamos a pasar acá. ¿Cuál es el objetivo final de hablar de energía, eficiencia energética, cuando hablamos de hidrógeno? Introducirlo acá, en una pila de combustible, ¿sí? Imagínense las pilas antiguas de Volta, ¿sí?, como todo se recicla. Bueno, estamos haciendo lo mismo ahora. Estamos volviendo a la electroquímica básica, ¿sí? Para mí, yo me metí a estudiar química por eso. Yo creo que la electroquímica y la industria química son la ciencia del futuro, y es por esto. Es por esto. Vamos a ver un poco. Si yo inyecto este hidrógeno producido con oxígeno por medio de una membrana de intercambio de protones, que puede ser intercambio de protones, de aniones, no importa la carga, ¿sí?, vamos a estar generando corriente con flujo de electrones y liberando agua. Esta agua sale en forma de vapor, que obviamente uno lo puede condensar y recuperar. Acá tenemos también una fuel cell, ¿sí?, una pila de combustible tipo, que lo que hace es genera corriente directa con un 60% de eficiencia. Estas pilas, ¿sí?, en un vehículo, para poder traducirlo, en el caso de la movilidad, con 1 kilo de hidrógeno tenemos una autonomía de 100 kilómetros. Esto no es un tema menor. Yo me cansé de escuchar gente que me dice, no, odio el vehículo eléctrico, odio esto porque tiene poca autonomía. ¿Poca autonomía para qué? Porque vamos a hablar de esto. No somos taxis, no somos remises, no somos un de larga distancia.
Yo, el auto, la facultad, facultad, trabajo, y de ahí me voy al supermercado y a casa. No recorro 100 kilómetros. Me parece que la autonomía no es un tema tan importante, considerando que con 1 kilo de hidrógeno tengo una autonomía de 100 kilómetros. ¿Sí? 1 metro cúbico de hidrógeno genera 3.3 kilowatts, ¿sí?, de potencia. Si no me corrige acá el profesor de física. Menos mal, pero lo tenía todo en Joule. Me gusta trabajar en formato de energía, pero bueno. Vamos a hablar un poco acá de las matemáticas del hidrógeno, que lo hice un poco más gráfico para que tengan. 10 litros de agua, 57 kWh de electricidad, nos va a dar 1 kilo de hidrógeno. 1 kilo de hidrógeno puede sonar poco, pero como les dije, 1 kilo de hidrógeno son 11 metros cúbicos de hidrógeno. 11 metros cúbicos de hidrógeno en una pila generan 33,3 kWh. ¿Sí? Entonces, esto es para que vean el potencial que tiene el hidrógeno. Este es un gas que me parece imprescindible para la transición energética. Me parece que es el presente, está en boca de todos y me parece que es el futuro. Razón por la cual lo trajimos acá. Acá tiene una conversión de lo que se pueden hacer con 1 kilo de hidrógeno, convirtiéndolo a energía eléctrica. ¿Sí? Tenemos la alimentación de lámpara y tenemos también la autonomía del vehículo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco ahora de las aplicaciones. Esto fue una introducción de una serie de charlas que pretendo incluir acá en la UCES, pretendo incluir en la RAE, pretendo incluir en todos lados, porque mi objetivo, y creo que el de Florencio también, es difundir el hidrógeno, que la gente empiece a conocer el hidrógeno. Esto fue una charla muy básica, ¿sí? No quiero robarle mucho tiempo a mi colega, pero sí lo que quiero es que entiendan el fundamento de todo esto para entender el porqué y las aplicaciones. El hidrógeno es gaseoso. El hidrógeno es todo gaseoso. Estamos hablando de hidrógeno gaseoso. Puede ser licuado, puede ser comprimido, hay muchas formas. Vamos a empezar ahora. 11 metros cúbicos, ¿no? Sí, de hidrógeno comprimido, no licuado. Eso para un auto ya no es como muy grande. Para un auto, pero tenés formas. Hay tanques de hidrógeno porque le cambian, acordate con el tema de la presión, la presión va variando. Yo juego a mí me gusta jugar mucho con la presión. Uno juega con la presión y el gas pasa a ocupar otro tipo de volumen, podés comprimirlo un poco más. Por lo general estamos hablando de presiones de 350 bares, acá sale 35, estamos hablando de 10 veces más en un tanque de hidrógeno. Vamos a ver las aplicaciones. Estas aplicaciones que traje acá, de vuelta, no tengo puesto en la presentación los nombres de las empresas que lo están trabajando por cuestiones de copyright, pero el que tenga ganas en el coffee break no tengo problema de darle mi mail y le paso toda la presentación con todos los lujos de los detalles. Esto es lo que estamos trabajando ahora como modelo de negocio en el CBC para poder incluir en el Medio Oriente. Una pregunta. En el anterior vos decías que gastás 57 y después producís 33. Sí. Es el 60%. Tenés el 60% de tenés una pérdida como lo tenés también en el petróleo. Yo saco el gas de boca de pozo y lo que me llega al auto y el rendimiento del vehículo me termina quedando en 12%. Se me pierde todo, en calor, en transporte, en refino. Entonces me parece que es altamente competitivo contra eso. Vamos a las aplicaciones. Una de las aplicaciones que vi que me encantó y que estamos analizando para el Medio Oriente son calderas de hidrógeno. Estas son las calderas que están en Rozenburg, Holanda. ¿Sí? Son unas calderas de condensación, funcionan exactamente igual que con la red de gas, pero a partir de hidrógeno verde. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo a reducir los gastos de la compra de gas, porque tenemos la generación in situ. Por otro lado, es mucho más eficiente la caldera de condensación que la caldera convencional. Y estamos, por otro lado, generando menor cantidad de emisiones. Y me parece que ahí está el foco. Como ven, es la primera caldera libre de emisiones y el objetivo de esta empresa es utilizar el hidrógeno para generar calor, para calefacción. En el 2020, el Reino Unido ya compraron 400 calderas, ¿sí? Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Cuando empezamos a hablar
de cómo se utiliza esto, el edificio cuenta con paneles fotovoltaicos en el techo, ¿sí? Y lo que hacen es alimentar una batería de litio, una batería de vanadio en otros casos, para tener de backup energético. ¿Qué es lo que hacen? Todo el día están electrolizando agua, ¿sí? Almacenan el hidrógeno. Ese hidrógeno va a la caldera. Esta no es una caldera de chispa, ¿sí? Esta no es una caldera de combustión, esta es una caldera catalítica. ¿Cuál es la diferencia? Caemos de vuelta en electroquímica. Por medio de un proceso redox con un catalizador de níquel, logran el hidrógeno que combustione con el aire, liberando vapor de agua que después se condensa, vuelve al electrolizador o va para un backup de agua caliente. Volvemos a lo mismo. Esto tiene una gran eficiencia. Yo con gusto les comparto después la carpeta. De vuelta, por cuestiones de copyright no lo puedo difundir acá, pero lo puedo pasar. Y en las pruebas tienen un 97% de eficiencia. Son unas calderas de alta eficiencia. Pasamos al próximo, que busca incluir el Medio Oriente. Estabilización de red, que es un caso que analizamos nosotros en Australia, en Port Lincoln. Este es el sistema que tiene hoy Australia. Y esto es algo importantísimo. Yo, de hecho, me desempeño dentro de lo que es el grupo de generación distribuida. Cuando hablamos de generación distribuida, el hidrógeno es un vector clave. Es importantísimo. Y ahora van a ver por qué. Nosotros lo que tenemos acá es energía renovable y la red eléctrica, ¿sí? Durante el día alimentan la red eléctrica cuando ven que tienen una oferta de renovables, ¿sí? Ellos no están generando con centrales térmicas convencionales. Todo esto es generado con renovables. Pasando por el sistema de acondicionamiento de potencia, ¿sí? Con un bus DC a C, entra toda esta potencia al electrolizador. El electrolizador tiene un sistema de almacenamiento de hidrógeno que a la demanda va a la pila de combustible que le hablamos antes y de acá genera potencia eléctrica. En realidad no genera, en realidad se transforma en potencia eléctrica. Este sistema de potencia sirve para estabilizar la red. Hoy por hoy lo están usando para intermitencias, ¿sí? Más que nada en Londres, que haya estudiado ahí los gráficos de intermitencia, pueden ver que hay un gráfico que se llama el duck chart, que se forma como una forma de pato, que esa forma no hay forma de rescatarla con renovables. Y bueno, lo que están proponiendo ahora una de las empresas con las que nosotros trabajamos es este sistema para estabilizar la red. Ellos cuentan con un almacenamiento de backup de baterías, ¿sí? El 10% de la energía producida la almacenan en baterías para alimentar el sistema de control en el caso de un apagón. Esta flecha acá es la que a mí más me interesa. Fíjense que de la PEM Fuel Cell sale agua, va al tratamiento de agua y vuelve al electrolizador. Es un ciclo cuasi perfecto, diría. Es un ciclo, a mí me fascina. Perdón, soy como el testigo de Jehová del hidrógeno y esto lo digo. Estoy súper casado con esta tecnología, me encanta. Y esta es una de las razones de terminar enamorado. Yo agarro agua, genero electricidad y después tengo agua de vuelta. Es una cosa medio loca, pero eso es lo que tiene la química de lindo. Eso es lo que tiene de lindo. Uno puede aprovechar todos los recursos y maximizarlos al máximo acá. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Que justamente no puede tapar el cartel, pero bueno, mala mía, acá la tienen porque le interesa. Desacoplar la producción del consumo, estabilidad en la red, contar con un backup de energía limpia, y esto es lo que a mí no me interesa, me parece que es uno de los trabajos que estoy haciendo para el branch mío en ASRAE, es el desarrollo modular para edificios. Están desarrollando tecnología para poder implementar esta tecnología en vez de estabilización de red mayorista, estabilizar las redes en los edificios, que los edificios no tengan que estar sí o sí 100% dependientes de la red. Fíjense, acá tenemos las características, ¿sí? Cuentan con 2 electrolizadores, uno de 15 megas y otro más que es para producción de amoníaco verde, que eso está para muchas charlas más. Tienen una turbina de hidrógeno
¿sí?, que quema el hidrógeno, tiene doble chispa, genera 10 megas y tiene una pila de combustible de 5. Yendo al último caso, ¿sí?, para no comerle todo el espacio acá a mi colega, porque saben que si a mí me dan un micrófono en el escenario puedo quedar días hablando, hago stand-up comedy también si a alguien le interesa, hago un montón de otras cosas también. Tengo acá, fíjense, un data center en California, un data center que consume 58 megas, es una locura. Estamos todos hablando de la generación 5.0, estamos todos hablando de generación distribuida, del Big Data, y alguien está hablando de lo que consume todo eso y cómo se lo va a alimentar, porque todo el mundo habla de blockchain, de la Smart City, y todo eso consume. Así que bueno, vamos a ver rápido lo que generan ellos. Pusieron una planta generadora de hidrógeno enfrente del data center. Un hidrogenoducto que ingresa el gas a menos 250 grados al data center. Lo que hace es, circula por todos los servidores, ¿sí?, este gas, enfriándolos. Al final del data center hay una pila de combustible. Ingresa el hidrógeno a la pila generando potencia eléctrica, ¿sí? Esa potencia eléctrica alimenta otro sistema de servidores. El vapor condensado, por efecto Seebeck, yo soy fanático de ese efecto, ¿sí?, por el delta T, amo el delta T. ¿Por qué? Porque el delta T es sinónimo de energía. El delta T es sinónimo de energía, la gente todavía no todo el mundo cayó en eso. Donde tengo un gradiente de temperatura puedo generar energía eléctrica, y eso es precisamente lo que hacen. Con ese gradiente generan más energía eléctrica, y por otro lado, el vapor de todos estos de estas pilas, lo que hacen es condensarlo, enfriarlo, mandarlo al electrolizador, y del electrolizador vuelve al ciclo. Menos 250 cerca del cero absoluto, o sea, 23 grados. Muy cerca, está a menos 248. Con nitrógeno líquido y de vuelta, presión. Tocando las variables que podemos tocar. No podemos modificar un elemento, sí podemos modificarle las condiciones para que el elemento se adapte a lo que necesito. Así que bueno, esto fue todo, ¿sí?, conciso. Acá tienen mi nombre, apellido, de vuelta, casamientos, divorcios, lo que sea, de charlas de energía.